Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del pintor español Francisco de Goya y los secretos de sus enigmáticas pinturas negras? ¿Sabíais que quizá fue víctima de una enfermedad rara y que no se sabe dónde está su cabeza porque alguien se la llevó de su tumba? Francisco de Goya y Lucientes nació el 30 de marzo de 1746 en Fuendetodos, un pequeño pueblo de Zaragoza. Fue el cuarto de 6 hermanos de una familia humilde. Su padre, Braulio José Benito Goya, era un maestro dorador, es decir, se dedicaba a aplicar una terminación dorada sobre retablos de iglesia y otros objetos con el objetivo de embellecer su aspecto. La madre, Gracia Lucientes, provenía de una familia campesina acomodada de Fuendetodos. No se sabe por qué el parto los pilló allí, ya que tenían su residencia en Zaragoza. De hecho, los 3 hermanos mayores del futuro artista y los 2 más pequeños nacieron en la capital maña. El caso es que tras el nacimiento del pequeño Francisco, los Goya y Lucientes no tardaron en regresar a Zaragoza. Aunque no hay documentación que lo acredite, se cree que el niño estudió durante unos años en el colegio que los escolapios acababan de fundar en la ciudad aragonesa. En opinión de algunos expertos, esa teoría cobra sustento si tenemos en cuenta que en los últimos años de vida del artista, allá por 1819, pintó por encargo de los padres escolapios del Colegio de San Antonio Abad de Madrid el famoso óleo Última Comunión de San José de Calasanz, y Goya renunció voluntariamente a una parte importante del precio acordado. Se cree que por su vinculación precisamente con aquella orden religiosa. Tras estudiar durante pocos años en la escuela, como era frecuente en la época, sus padres lo sacaron del colegio para que contribuyera en la economía familiar, trabajando con su padre. Pero el pequeño pronto dio muestras de su gran talento para dibujar, y como el de pintor era un oficio mucho mejor pagado que el de dorador, cuando tenía 13 años, su padre lo llevó al taller del reputado pintor barroco José Luzán, quien se convirtió en el primer maestro de dibujo y pintura del joven. Goya acudía a la Academia de Dibujo de Zaragoza para recibir sus clases y estuvo bajo la dirección de Luzán 4 años. Entre los primeros encargos que le llegaron al joven artista encontramos uno de temática religiosa: la decoración de las puertas del armario relicario de la iglesia parroquial de Fuendetodos, que cerradas presentaban la imagen de la Virgen del Pilar apareciéndose a Santiago, y abiertas mostraban a la Virgen del Carmen y a San Francisco de Paula. Hizo esta obra en torno a 1763, cuando tenía unos 17 años, pero quedó destruida durante la Guerra Civil Española. Así dio sus primeros pasos como artista. Sin embargo, para un joven pintor con ambiciones, el único destino posible era la corte. De manera que ese año de 1763 se trasladó a Madrid siguiendo los pasos de Francisco Valleu, pintor aragonés que se cree que fue su segundo maestro. Valleu también había sido discípulo de Luzán, era 12 años mayor que nuestro protagonista, provenía de una notable familia de pintores y, como veremos más adelante, el de Fuendetodos y él terminaron siendo cuñados, después de que Goya se casara con la hermana de Valleu. Este se encontraba en la capital tras convertirse en ayudante del alemán Anton Raphael Mengs, pintor de cámara del rey Carlos III, es decir, un pintor designado para hacer de manera habitual los encargos artísticos de la corte real. Mengs, paradigma del neoclasicismo, influyó mucho en artistas como Mariano Salvador Maella, Valleu y el propio Goya, y terminó convirtiéndose en primer pintor de cámara, el más importante entre los pintores de la corte. Como decíamos, en 1763, con 17 años, Goya trabajó junto a Valleu en la decoración de las habitaciones del Palacio Real, donde Carlos III estableció su residencia principal un año después. Aquí podemos ver el boceto realizado por Valleu como preparación para el fresco del techo de la antecámara del cuarto de los príncipes de Asturias, titulado
el Olimpo, batalla con los gigantes, que representa el ataque de los gigantes, liderados por Tifón, perpetrado contra el Olimpo, defendido por Júpiter y otros dioses. El éxito de Valleu con esta obra lo llevaría a convertirse en pintor de cámara 4 años más tarde. Trabajar junto a este artista fue un buen inicio para Goya, pero las cosas no le fueron tan bien cuando a finales de ese mismo año el joven intentó que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, le concediera una beca para poder estudiar en Roma, ya que se la denegaron. En 1766, con 20 años, se presentó al premio de primera clase de pintura de esa misma institución y volvió a fracasar. Curiosamente, quien obtuvo el primer premio fue Ramón Valleu, hermano del maestro de Goya y por tanto futuro cuñado suyo. De hecho, había otro hermano Valleu más, el cartujo Fray Manuel Valleu, que también era pintor. El joven de Fuendetodos, que entre 1766 y 1769 se cree que vivió entre Madrid y Zaragoza, siguió luchando por hacer realidad sus sueños. Deseaba viajar a Italia para completar allí su formación, igual que muchos otros pintores europeos de la época, de manera que lo hizo en la primavera o el verano de ese 1769, con 23 años, solo, sin la ayuda de nadie, salvo quizá la de su propia familia. Vivió y estudió en Italia durante unos 2 años. Durante ese tiempo tuvo contacto directo tanto con obras antiguas como modernas que le permitieron ampliar sus horizontes como artista. Tenemos conocimiento de algunos datos de su estancia en Italia, gracias a El Cuaderno Italiano, llamado así porque Goya lo compró y empezó a escribir y dibujar en él en tierras transalpinas, aunque siguió utilizándolo durante los 15 años siguientes. Este cuaderno de memorias o apuntes que se conserva en el Museo del Prado nos ha permitido saber qué obras vio en Italia, aparecen copias en sus primeras páginas, y que visitó otras ciudades como Venecia, Bolonia, Módena, Génova y Parma. De este periplo italiano también sabemos que en la primavera de 1771, con 25 años recién cumplidos y ya al final de su estancia en el extranjero, Goya envió su obra Aníbal Vencedor, que por primera vez mira Italia desde los Alpes, al concurso de la Academia de Bellas Artes de Parma. El tema de su obra era el paso de Aníbal por la colosal cordillera centroeuropea. El premio consistía en una medalla de oro de 5 onzas. Goya no ganó. Lo hizo un pintor italiano que era alumno de la Academia, pero se sabe que el aragonés recibió una mención por su obra, que le dio lo que él buscaba: cierto prestigio que pudiera abrirle la puerta a recibir encargos de lo más granado de la sociedad española. Es curioso porque durante mucho tiempo se le perdió el rastro a este histórico cuadro de Goya. A finales del siglo XIX lo adquirió el arqueólogo, historiador, mecenas y empresario asturiano Fortunato Selgas, sin saber quién era el autor de la pintura. De hecho, se pensaba que era de un pintor italiano llamado Corrado Giaquinto. No fue hasta 1993 cuando el historiador Jesús Urrea logró el hito de identificarla como obra de Goya. Es la primera obra documentada del pintor zaragozano, en la que ya podemos apreciar su dominio de la técnica y su fuerza a la hora de reflejar las emociones de los personajes. Pero volvamos al final de la estancia de Goya en Italia y a su regreso a España, a Zaragoza, en 1771, con 25 años. Muy pronto recibió su primer encargo importante: la realización del primero de sus 2 grandes frescos en la Basílica del Pilar. Está situado en la bóveda del coreto que hay frente a la capilla de la Virgen del Pilar y se titula La adoración del nombre de Dios. Es de estilo clasicista y en él dominan los tonos ocres y marrones, además de apreciarse la influencia de los años del pintor en Italia. Protagoniza la escena en la que aparecen numerosos grupos de ángeles, un triángulo amarillo con el tetragramaton, es decir, el nombre propio que usa el Antiguo Testamento en el idioma hebreo,
para llamar a Dios. Goya concluyó esta obra un año más tarde, en 1772, y gracias a su cuaderno italiano, en el que escribió anotaciones personales, además de dibujar copias de otras obras, bocetos suyos y apuntes de composiciones, sabemos que el 25 de julio de 1773, domingo, contrajo matrimonio en Madrid con Josefa Valleu, a la que cariñosamente llamaba Pepa. El artista de Fuendetodos también apuntó en este cuaderno el nacimiento de su primer hijo, Antonio Juan Ramón, un año más tarde en Zaragoza, que era donde vivían. Por cierto, los historiadores no se ponen de acuerdo en el número de hijos que tuvo la pareja. Muchos apuntan que fueron unos 8. Otros que la cifra fue muy superior porque hubo pequeños que fallecieron de forma prematura y otros por abortos espontáneos. Sea como fuere, el caso es que, por desgracia, solo uno de ellos, Javier de Goya y Valleu, nacido en 1784, logró sobrevivir a la infancia. Entre 1772 y 1774, el artista trabajó en sus pinturas de la Cartuja de Aula Dei, monasterio situado en las afueras de Zaragoza, en el que se conservan 7 de los 11 murales sobre la vida de la Virgen María que el pintor realizó allí y que son un preludio de su madurez como artista. Fue a primeros de 1775 cuando, con 28 años, le llegó su gran oportunidad en Madrid. Su maestro y ya cuñado Francisco Valleu le consiguió un puesto como pintor de cartones para tapices en la Real Fábrica de Santa Bárbara, que se encontraba bajo la dirección de Mengs y del arquitecto Francesco Sabatini. Cuando hablamos de cartones, nos referimos a los diseños en los que luego se basan los tejedores para ejecutar la obra. Para esta Real Fábrica trabajó el artista de Fuendetodos durante los 17 años siguientes, aunque con algún paréntesis importante de tiempo, como veremos. Goya llegó a diseñar al menos 60 cartones para tapices, 7 series que tuvieron como destino las estancias de los reales sitios del Escorial y el Palacio del Pardo. Seguramente no era un trabajo que le entusiasmara a nivel creativo, pero le ofrecía 2 importantes beneficios: estabilidad económica y darse a conocer en los ambientes de la corte de Carlos III, puesto que los tapices que diseñaba tenían como destino las residencias del monarca. Así logró que se fijaran en su trabajo los entonces príncipes de Asturias, Carlos de Borbón, futuro Carlos IV, y su esposa, María Luisa de Parma. Entre la temática de esos tapices destacaba la cinegética, las escenas de caza, debido a que era una de las grandes pasiones de Carlos III, afición que compartía el propio Goya. Este Perros y útiles de caza fue pintado por el de Fuendetodos para la primera serie de cartones para tapices que diseñó. Al principio era el propio Valleu quien asesoraba a su cuñado acerca de la composición de los trabajos a través de bocetos. Y después, dicha composición fue el resultado de la invención de Goya, como en el caso del óleo titulado La Merienda, de 1776, o de este otro, el Quitasol, de 1777, fecha en la que el artista tenía ya 31 años. Los tapices resultantes estaban destinados a adornar estancias reales de los príncipes de Asturias. También para ellos pintó entre 1778 y 1780 varias series de cartones, como las escenas del Ciego de la Guitarra o El Cacharrero. Fue por entonces cuando conoció en persona al rey y a los príncipes. Conocemos muchos datos de la vida de Goya a través de la correspondencia que mantuvo desde Madrid con un buen amigo suyo de la infancia, un comerciante zaragozano llamado Martín Zapater. El Museo del Prado conserva 118 de estas cartas. Sabemos del encuentro que acabamos de mencionar con Carlos III y los príncipes, ya que Goya se lo contó a este amigo, a quien además escribió que empezaba a tener enemigos mayores y con mayor encono. Él mismo debía de tener claro que había iniciado
su camino hacia la cima. Pero aún quedaba mucho camino que recorrer. En 1779, tras el regreso definitivo de Mengs, primer pintor de cámara, a Italia, Goya solicitó un puesto como pintor del rey y se lo denegaron. Lo que sí consiguió el año siguiente fue ser nombrado académico de mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, rango que alcanzó gracias a su obra Cristo crucificado, en el que puede verse el concepto clásico de belleza propio de Mengs y Valleu. Si os fijáis, Cristo no parece haber sufrido ningún daño físico. No vemos apenas sangre, aunque en su rostro sí podemos apreciar el sufrimiento. Unos meses más tarde, Goya regresó con su familia a Zaragoza. Antes hemos mencionado que llegó a pintar 2 grandes frescos en la Basílica del Pilar. El segundo, la Cúpula Regina Martyrum, junto a la capilla de San Joaquín, lo empezó entonces en el marco de un encargo que la Junta de la Basílica había hecho a su cuñado Francisco Valleu para que decorara varias bóvedas. Los acompañaba en esa tarea otro de los hermanos Valleu, Ramón. El de Fuendetodos concluyó su obra al año siguiente y el resultado causó un gran revuelo y además le costó la relación con su antiguo maestro. Es lo que tienen los genios, que no siempre se les entiende la genialidad. Resulta que la obra iba a contemplarse a muchos metros de altura, de manera que Goya pintó unas figuras más bien desdibujadas y con pinceladas gruesas. Quizá esas características os recuerden al impresionismo. Vistas desde la distancia, los personajes de la escena ofrecen una composición genial, preciosa. Sin embargo, contempladas de cerca desde el andamio en el que Goya había trabajado, las autoridades eclesiásticas y su propio cuñado vieron que nada tenía que ver con el imperante gusto clasicista y academicista, que el trabajo del pintor de Fuendetodos estaba lejos de ser perfecto. Además, le hicieron otras críticas, como que el colorido era más oscuro de lo esperado y que la figura de la Caridad, en una de las 4 pechinas de la cúpula, resultaba indecorosa, ya que aparecía amamantando a uno de los 3 niños. Le ordenaron a Goya seguir trabajando bajo las órdenes de Francisco Valleu, que fuera este quien decidiera sobre la ubicación de las figuras, el colorido. Imaginaos lo que debió de pensar el orgulloso y testarudo Goya. Debió de tomar como un insulto que le exigieran ser supervisado por su cuñado. Se enfadó muchísimo y el resentimiento acompañó a Goya cuando abandonó su ciudad para regresar a Madrid. En una carta de 1781 a su amigo Zapater, llegó a decirle: «En acordarme en Zaragoza y pintura, me quemo vivo». La relación con Valleu se rompió y por culpa de ese distanciamiento, Goya también perdió posibles encargos que podrían haberle llegado a través de su cuñado, que era quien lo había recomendado para llevar a cabo esta cúpula de la Reina de los Mártires. Pero el de Fuendetodos tenía talento más que suficiente para tirar adelante solo. En torno a esta época, Goya había pintado uno de sus primeros retratos. El protagonista fue el político, jurista y escritor Gaspar Melchor de Jovellanos, representante de la Ilustración española con motivo de su nombramiento en el Consejo de Órdenes Militares en 1780. Es este y se titula Retrato de Jovellanos en el Arenal de San Lorenzo. Por cierto, una radiografía ha desvelado que debajo de este retrato del gijonés hay otro totalmente terminado de una mujer joven cuya identidad se desconoce y que también se le atribuye a Goya. Jovellanos se convirtió en admirador y amigo del artista Maño y, de hecho, el retrato del Arenal de San Lorenzo no fue el único que Goya le hizo. A finales de siglo, el zaragozano volvería a retratarlo, en aquella otra ocasión con actitud pensativa y la cabeza apoyada en una mano.
Para entonces ocupaba el cargo de ministro de Gracia y Justicia, y en el cuadro podemos ver que Goya quiso resaltar su carácter intelectual al acompañar a su amigo de una escultura en bronce de Minerva, diosa de la sabiduría, las artes y la estrategia militar. Tras la ruptura de Goya con su cuñado, se cruzó en su camino José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca, un importante político ilustrado que en aquella época ocupaba el puesto de secretario de Estado. Fue él quien le encargó participar en la decoración de la Basílica de San Francisco el Grande de Madrid. Así vio la luz el cuadro La predicación de San Bernardino de Siena ante Alfonso V de Aragón, considerada una de sus obras religiosas más logradas junto al Cristo crucificado que vimos antes. Por cierto que en esta obra encontramos al artista autorretratado a la derecha, aunque no es su primer autorretrato. El primero del que se tiene conocimiento es de en torno a 1775, de cuando tenía unos 29 años. En 1783, Goya también le hizo un retrato al propio conde. Si os dais cuenta, el protagonista aparece representado de pie, vestido de forma impoluta, en una actitud de superioridad, y está señalando con la mano derecha, en la que sostiene unos anteojos, al pintor que le muestra un cuadro. Efectivamente, aquí encontramos de nuevo un autorretrato de Goya, que se muestra a sí mismo en la sombra y, por la perspectiva, parece mucho más pequeño que el noble, con lo que da la impresión de que el pintor evidencia la diferente condición social de ambos. Con esta obra, en la que demostró además su gran talento como retratista, Goya supo atraer el interés de los nobles madrileños, que pronto empezaron a hacerle encargos. Así, el infante don Luis de Borbón, hermano menor del rey Carlos III, se convirtió en su nuevo mecenas. Estaba exiliado en su palacio de Arenas de San Pedro, en la provincia de Ávila, porque había renunciado a su carrera eclesiástica y se había casado con una mujer de linaje inferior a él, sin sangre real, la aristócrata María Teresa de Vallabriga. Carlos III penó los matrimonios entre personas de distinto rango social, como el de su hermano, porque la ley dictaba que los reyes debían haber nacido y haberse criado en España, y ninguno de sus propios hijos cumplía esa norma. Así, Carlos III evitaba que la línea sucesoria pudiera saltar a su hermano Luis y su futura descendencia. Goya se desplazó hasta Arenas de San Pedro, localidad situada a unos 120 kilómetros de Madrid, para pintar entre 1783 y 1784 la familia del infante don Luis de Borbón. En esta obra podemos ver al infante don Luis en el centro del cuadro, jugando al solitario con unas cartas, mientras peinan a su esposa, María Teresa. También podemos distinguir a la hija menor de la pareja, María Luisa, en brazos de una ama de cría, y a sus otros dos hijos, Luis María y María Teresa, quien años más tarde contraería matrimonio con Manuel Godoy, la mano derecha del futuro Carlos IV. Una vez más podemos ver autorretratado a Goya, pintando la escena. Este cuadro fue un gran hito en la carrera del pintor aragonés porque, exiliado o no, Luis de Borbón era un infante y retratar a su familia dio un gran prestigio a Goya, quien además pintaría más cuadros de ellos, como este de María Teresa de Vallabriga a caballo y este otro de Luis María de Borbón y Vallabriga, niño. Recordad el nombre de este pequeño porque será el responsable del encargo al artista Maño de dos de las obras maestras más importantes de su carrera artística. En el terreno de lo personal, fue este mismo año cuando nació el único hijo de Goya y Josefa que sobrevivió a la infancia, Javier. En la primavera de 1785, el pintor obtuvo el cargo de teniente director de pintura de la Academia de San Fernando. En estas fechas pintaría la Anunciación para el convento madrileño de San Antonio del Prado, un encargo del duque de Medinaceli,
e iniciaría 6 retratos para el Banco de San Carlos, antecesor del actual Banco de España. Un año más tarde, tras reconciliarse con Francisco Valleu, aquí podéis ver el cuadro que le hizo Goya en ese 1786, tanto su cuñado Ramón como él mismo lograron el nombramiento de pintores del rey. Por cierto, nuestro protagonista retrató a Carlos III primero alrededor de ese 1786 vestido en traje de corte y un par de años más tarde realizó este otro cuadro con el soberano preparado para una de sus actividades favoritas, la caza. De este modo, después de un parón de sus trabajos para la fábrica de tapices, que se había prolongado entre 1780 y 1786, Goya volvió a pintar cartones. Entre el 86 y el 87 hizo la serie de las 4 estaciones para el comedor de los príncipes de Asturias en el Pardo, y un año más tarde inició los bocetos para los cartones de los tapices que iban a decorar el dormitorio de las hijas del futuro rey Carlos IV en el Palacio del Pardo. De ese proyecto surgió uno de sus cartones más famosos, el de la gallina ciega, juego que también es conocido como el cucharón, porque en el centro del corro se coloca uno de los participantes con los ojos vendados y una cuchara en la mano con la que intenta tocar a sus compañeros de juego mientras bailan a su alrededor. También conservamos un boceto del cartón de la pradera de San Isidro, que iba a ser el principal de la serie y como tal iba a medir 7,5 metros de ancho y se quedó en un esbozo de 42 por 91 centímetros tras el fallecimiento del monarca español en diciembre de 1788. El proyecto de cartones y tapices para el dormitorio de las infantas en el Pardo no se llegó a completar porque el sucesor en el trono, Carlos IV, enseguida mostró su preferencia por otros sitios reales como el Palacio de Aranjuez, el Palacio de la Granja y el Escorial. La llegada del nuevo monarca y su esposa María Luisa de Parma, que admiraban la obra de Goya desde hacía años, no perjudicó en absoluto al artista. De hecho, lo nombraron pintor de cámara y ese mismo año de 1789 Goya retrató a los 2 soberanos en la pareja de cuadros Retrato de Carlos IV y la reina María Luisa con Tontillo. Por si os lo estáis preguntando, el tontillo es el faldellín con aros de ballena que usaban las mujeres para ahuecar las faldas. Estos encargos reales, por supuesto, le otorgaban al de Fuentetodos un mayor prestigio que la tarea de pintar cartones para tapices. El artista zaragozano podía vanagloriarse de pintar para la alta aristocracia. De hecho, en estos años había conseguido un mecenazgo notable, el de los duques de Osuna, una de las familias nobles más importantes del país. Podemos verlos en el cuadro Los duques de Osuna y sus hijos, que Goya pintó entre 1787 y 1788. La misma familia le encargaría también obras para decorar las estancias del Palacio de la Alameda de Madrid, que se encuentra en el precioso Parque del Capricho. De modo que a Goya debió de cogerle por sorpresa, y no precisamente de las buenas, que en 1790 le pidieran que, como pintor de la corte que era, hiciera de nuevo cartones, en esta ocasión para tapices destinados a decorar el despacho del monarca en San Lorenzo del Escorial. Al principio se negó, pero terminó accediendo a regañadientes porque le amenazaron con reducir su salario. Fue su 7ª y última serie de cartones y solo concluyó 7 cartones de 12 antes de enfermar, como veremos, en 1792. Entre ellos se encuentra el Pelele, donde podemos ver a 4 jóvenes vestidas de majas manteando un muñeco, y la boda, que representa la escena de una novia casándose por dinero. Esta de aquí es la novia, bastante seria, como veis, y este es el novio, cuyos ropajes revelan que es rico, y aquí lo sigue el padre de ella,
mucho más satisfecho que su hija por las nupcias, y cuya pobreza es evidente dada la casaca vieja que viste. Seguramente muchos os preguntaréis qué fue de los numerosos tapices que se tejieron a partir de las obras de este genio de la pintura. Aunque en su día los tapices eran la obra artística importante del proyecto, mientras que los cartones eran un trabajo de escaso valor, hoy los primeros son mucho menos conocidos. Según señala el Museo del Prado en su sitio web, en muchos casos estos tapices siguen decorando aposentos privados en los palacios y residencias reales de España. En cuanto a los cartones, la mayoría forman parte hoy de las magníficas obras de Goya que se exponen en el propio Museo del Prado. Por estos años, el artista estaba viviendo un gran éxito profesional, pero apenas hemos hablado de su vida personal. Se cuenta que a Goya, además de la caza que ya hemos mencionado antes, le gustaban las fiestas, el teatro y los toros. En cuanto a esta última afición, hay opiniones como la de la historiadora del arte Manuela Mena, una de las mayores expertas del mundo en Goya, que discrepan y consideran que en realidad el pintor fue un antitaurino. Por otra parte, respecto al carácter del artista, se cree que con su entorno cercano era un hombre alegre, que echaba una mano a sus familiares cuando éstos lo necesitaban. Y como ya sabemos, también vivió bastantes penas por las tempranas muertes de todos sus hijos, excepto uno. Asimismo, la salud le falló. Ya a finales de 1790 empezó a sentir los primeros síntomas de una grave enfermedad que sufrió en todo su apogeo en febrero de 1793, mientras se encontraba en Sevilla. Enfermo, se trasladó a Cádiz, a casa de un buen amigo suyo, el ilustrado Sebastián Martínez. El artista se mareaba, escuchaba ruidos en su cabeza, ni oía ni veía bien, e incluso sentía que perdía el equilibrio. Terminó postrado en la cama durante meses. A mediados de año pudo regresar a Madrid, recuperado de todos sus síntomas, excepto uno. Se había quedado sordo, completamente sordo. ¿Qué enfermedad sufrió Goya? Hay fuentes que, basándose en supuestas infidelidades del pintor, hablan de una posible sífilis, debido a que esta infección bacteriana, que suele transmitirse por contacto sexual, puede conllevar una pérdida auditiva severa. Otras voces expertas creen que sufrió saturnismo, una enfermedad que surge debido a un envenenamiento con plomo, intoxicación que habría sufrido mientras preparaba y usaba los pigmentos con los que después pintaba sus obras. Y recientemente, un estudio llevado a cabo por la otorrinolaringóloga israelí Rona Gersano, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, añadió una nueva hipótesis: que Goya pudo sufrir una enfermedad autoinmune llamada síndrome de Susak. Esta enfermedad poco frecuente que afecta al cerebro causa encefalopatía, pérdida de audición y de visión, y hace que pierdas el equilibrio. Asimismo, aunque como en el caso de Goya, los síntomas a menudo terminan desapareciendo, quienes la sufren pueden concluir con una pérdida auditiva para siempre, como fue su caso. Fuera cual fuera la enfermedad que sufrió, seguro que a Goya le provocó una gran angustia verse sordo a los 46 años y sin poder hallar ninguna solución a su problema. Lejos de dejarse vencer, no dejó de pintar. En ese 1793 empezó a realizar obras independientes, una serie de cuadros de gabinete pintados al óleo y sobre finas láminas de hojalata. Los cuadros de gabinete son pequeños cuadros, en contraposición con los grandes lienzos que a menudo hacía. Los envió en enero de 1794 a la Real Academia de San Fernando para que sus compañeros los valoraran.
y lo hicieron de manera muy positiva, lo que debió de animar al artista, pues en esa ocasión, al no ser un encargo, nadie le había impuesto lo que tenía que dibujar. Goya explicó sus motivos para hacerlos. Para ocupar la imaginación mortificada en la consideración de mis males, deducimos que se refiere a su sordera, y para resarcir en parte los grandes dispendios que me han ocasionado, es decir, para mejorar su situación económica en ese momento. Pues bien, esta serie está compuesta de obras de temática taurina, como esta titulada Banderillas en el campo, y otras de asuntos variados. Entre ellas se encuentran los cómicos ambulantes, que podéis visitar en el Museo del Prado. Sobre un escenario vemos a varios personajes típicos de la comedia del arte: Arlequín, Colombina y Pantaleón, acompañados de un enano militar y un aristócrata cuya vestimenta, ligada al antiguo régimen, contrasta con la de Pantaleón, que lleva el gorro frigio de los revolucionarios franceses. Recordemos que en 1793, hacía 4 años que había dado comienzo la Revolución Francesa. Algunos interpretan que en esta obra Goya esconde una alusión al supuesto triángulo amoroso que formaban Carlos IV, María Luisa de Parma y Manuel Godoy, que para entonces ya era secretario de Estado, cargo equivalente a primer ministro. Hay quien asegura que la reina estaba obsesionada con Godoy y otros que en realidad nunca hubo nada entre ellos y todos aquellos rumores fueron fruto de una campaña de desprestigio contra ella porque era una mujer poderosa. Pero esa supuesta alusión de la que hablamos parece algo aventurada, dado que Goya era bastante prudente y diplomático y sabía manejarse estupendamente en el ambiente cortesano. De hecho, pocos meses después, el artista hizo un pequeño retrato ecuestre de Godoy que no se conserva porque tal vez fue destruido como otros muchos del primer ministro tras el motín de Aranjuez, aunque sí podemos ver este boceto de la obra. La libertad con la que Goya pintó estos pequeños cuadros nos permite apreciar a un artista mucho más creativo y también menos positivo respecto a la vida, más dramático, como se puede apreciar en El naufragio, donde el ser humano parece muy pequeño e impotente frente a la tempestuosa naturaleza, o en Asalto de ladrones, donde aparece un grupo de 4 bandoleros que ya han matado a 3 de los viajeros, otro está siendo apuñalado y un 5.º viajero suplica de rodillas por su vida ante uno de los delincuentes. ¿Y cómo se encontraba Goya de su sordera? Igual, era tan profunda que no podía escuchar ni los ruidos más fuertes, de modo que en 1794 se sometió por prescripción médica a una electroterapia. Goya, como artista de la Ilustración que era, confiaba en los avances científicos, pero esta máquina eléctrica, de cuya existencia sabemos por una carta en la que se explicaba que se había roto una pieza fundamental mientras se usaba con el pintor, no logró ayudarlo, porque sabemos que el artista murió completamente sordo. En 1795 realizó un retrato de María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, la 13ª duquesa de Alba, quien en caché aristocrático solo tenía por encima a la mismísima reina María Luisa. En esta obra podemos ver a la duquesa ataviada con un vestido blanco, cuya tela, si os fijáis en ella, veréis que está pintada con gran maestría. Como curiosidad, os contaremos que el perrito blanco que veis en el cuadro se añadió más tarde. Algunas fuentes señalan que este perro era de María de la Luz, hija de esclavos a la que vemos en este dibujo de Goya junto a la duquesa, que fue quien liberó y adoptó a la pequeña. Muestra del cariño que siempre le tuvo a la niña es que en su testamento la duquesa de Alba le dejó dinero y una renta anual. En 1797, Goya volvió a pintar a la duquesa, pero esta vez vestida de negro. Fue otra de sus obras maestras. Seguramente, muchos habréis oído hablar de la supuesta relación amorosa entre Goya y esta aristócrata tras quedarse viuda en 1796. Pues bien, según voces expertas como la de Manuela Mena, que fue hasta 2019 jefa de conservación de pintura del siglo XVIII y Goya del Museo del Prado, este romance se trata
de una leyenda urbana, sin ninguna base histórica, y así lo explica en su libro La duquesa de Alba, musa de Goya, el mito y la historia. De lo que no cabe duda es de que existió una buena amistad entre ambos hasta la muerte de esta noble española en el año 1802, además de que ella fue una gran mecenas para él. Algunos defienden que fue la modelo que usó Goya para sus famosísimos La maja desnuda, que se cree que pintó en torno a 1795, y La maja vestida, un poco posterior, que siguen la tipología tradicional de la diosa Venus tendida sobre un lecho, como ocurre con la Venus del espejo de Velázquez. Pero esa teoría de que la retratada sea la duquesa de Alba se considera cada vez más improbable. Otras teorías señalan que en el caso de la maja desnuda había debajo de la cabeza que vemos en el cuadro un retrato de la duquesa que Goya repintó basándose en el cuerpo de una joven modelo. Pero unas radiografías llevadas a cabo en 1945 rebatieron esta hipótesis. Otros expertos señalan que estas majas eran en realidad Pepita Tudó, amante de Godoy, que tuvo 2 hijos con el todopoderoso valido del rey y con el paso de los años terminó convirtiéndose en su esposa. Se cree bastante probable que ambas majas fueran un encargo de Godoy al pintor. De hecho, él fue el primer propietario de las obras y se sabe que estaban en su poder ambos cuadros cuando se los confiscaron junto al resto de sus bienes en 1808, después de que lo apresaran tras el motín de Aranjuez que acabó con la abdicación de su protector, Carlos IV. Pero, ¿os apetece echar un vistazo a un cuadro de Pepita Tudó, retratada por el cántabro José de Madrazo y llamado Retrato de la Condesa de Castillofiel? A ver si os parece la misma mujer que aparece en las majas de Goya. Aquí lo tenéis. ¿Qué opináis vosotros? ¿Podría ser ella? Por cierto, ¿sabíais que en 1814 el Tribunal de la Inquisición, que había sido abolido por las Cortes de Cádiz, pero restituido tras el ascenso de Fernando VII al trono español, presentó una reclamación contra ambas pinturas, las 2 majas, por considerarlas obscenas? Goya tuvo que comparecer ante el Tribunal del Santo Oficio, aunque al final el caso fue sobreseído, seguramente porque alguna personalidad de la época intervino en favor del artista. Un tiempo después, Goya, que siempre mostró preocupación por la falta de racionalidad que existía en su época, pintaría este cuadro de gabinete titulado Auto de fe de la Inquisición. En él podemos ver a los 4 condenados en actitud sumisa y vestidos con sanbenitos, la prenda que les cubre el pecho, y capirotes, ambos decorados con llamas, preludio de su sanguinario final en la hoguera. La Inquisición española no fue abolida definitivamente hasta 1834. Pero regresemos con el artista de Fuendetodos al año 1795, cuando tenía 49 años. Ejecutó importantes obras como los retratos de la marquesa viuda de Villafranca y el general Antonio Ricardos, y según algunas fuentes fue entonces cuando pintó los 3 lienzos de temática religiosa para el oratorio de la Santa Cueva de Cádiz: la Última Cena, la multiplicación de los panes y los peces y el convite real. En agosto falleció su cuñado Francisco Valleu y poco después Goya fue nombrado director de pintura de la Academia de San Fernando. Debido a su sordera, sus problemas de salud, abandonó ese cargo solo 2 años más tarde para centrarse en sus propias obras. Entre las de estos años encontramos, además de pinturas que hemos mencionado anteriormente, la serie de 6 pequeños y misteriosos cuadros titulada Asuntos de Brujas, que pintó por encargo de la 9ª duquesa de Osuna, quien los quería para decorar su gabinete privado de la finca El Capricho. Entre ellos destaca el famoso El Aquelarre. Por si os lo estáis preguntando, no, Goya no creía en brujas. Sobre esa cuestión le escribió lo siguiente a su buen amigo Zapater: no temo a brujas, duendes, fantasmas, valentones, gigantes, follones, malandrines, etc. Ni ninguna clase de cuerpos temo, salvo a los humanos.
También en 1798 pintó por encargo de la corona los frescos de la ermita de San Antonio de la Florida en Madrid. En él representó un milagro de San Antonio de Padua, a quien vemos con un nimbo de santidad en torno a su cabeza. Según la tradición, San Antonio resucitó a un muerto que había sido asesinado para que éste declarara que al que señalaban como culpable, el padre del santo, en realidad era inocente. El personaje que huye vestido con una casaca amarilla parece ser el asesino. Al año siguiente, ya muy cerca del cambio de siglo, Goya realizó sus famosos Caprichos, una serie de 80 grabados que el de Fuendetodos publicó en febrero de 1799 y que son una sátira de la sociedad española de la época. En muchos de ellos situó en el punto de mira al clero, incluida por supuesto la Inquisición, y la nobleza, aunque para protegerse de posibles represalias, en algunas de las obras usó rótulos imprecisos. También diluyó el mensaje ordenando de manera ilógica los grabados. Critica a través de ellos el fanatismo religioso, las supersticiones aún imperantes en aquellos años y apoyadas por los monjes, la ignorancia del pueblo. Entre los más famosos está este capricho, el número 43, titulado El sueño de la razón produce monstruos, que recibe aún hoy múltiples interpretaciones sobre lo que Goya quería representar a través de él. Quizá la tristeza del artista por el fracaso de la razón ante esas supersticiones que comentábamos, que deberíamos vivir de acuerdo a esa razón y no dejándonos llevar por las supersticiones. Lo que el artista deseaba era una sociedad más justa y educada, en el sentido de formada. Si en la mitad de los grabados vemos un mayor realismo para criticar el comportamiento del ser humano a nivel social y político, en la otra se arma de una temática fantástica y recurre a la metáfora y el humor absurdo para realizar sus ataques. Muy poquito tiempo después de ponerlos a la venta, tras vender una veintena de ejemplares, Goya los retiró del mercado por temor sobre todo a la Inquisición y por las presiones de aristócratas que se veían reflejados en estos grabados. En 1803 ofreció a Carlos IV los ejemplares que le quedaban, así como las planchas de cobre con las que se producían los grabados, a cambio de que el rey concediese una pensión de 12.000 reales anuales a su único hijo vivo, Javier, que por esa época tenía 19 años. Volviendo a 1799, a octubre, fue entonces cuando Goya llegó a la cima a la que puede aspirar cualquier artista cortesano, ya que lo ascendieron al puesto de primer pintor de cámara, cargo que compartió con otra gran figura de la pintura española, Mariano Salvador Maella, un maestro que, como otros de la época, como el propio Francisco Valleu, han quedado a la sombra del genio de Fuendetodos. Tras el nombramiento, Goya hizo partícipe de su alegría a Zapater. «Los reyes están locos con tu amigo», le dijo en una carta. El artista aragonés pintó varias obras de los monarcas, María Luisa de Parma con mantilla, Carlos IV cazador y María Luisa de Parma a caballo, e inició la pareja ecuestre de esta obra, Carlos IV a caballo. Al año siguiente, Goya firmaría su magnífico retrato colectivo de la familia de Carlos IV, inspirado en las Meninas de Velázquez. La reina ocupa el espacio central y a la derecha vemos al monarca. Por cierto, a la izquierda se encuentra el príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, que años más tarde conspiraría contra su padre y se convertiría en máximo exponente del absolutismo monárquico en España, y a una joven a la que no vemos el rostro porque no mira al frente. ¿Por qué no da la cara a esa joven? Porque representa a la que será la futura esposa del príncipe de Asturias y aún no se sabía quién sería. E igual que hizo Velázquez en Las Meninas, Goya se autorretrató a la izquierda. Efectivamente es el hombre a quien veis al fondo. También en 1800 hizo el zaragozano este retrato titulado La Condesa de Chinchón, que no era otra que María Teresa de Borbón y Vallabriga, a quien ya vimos de niña en un retrato junto a su padre, el infante Don Luis, y el resto de su familia exiliada en Arenas de San Pedro.
Cuando Goya le hizo este cuadro, llevaba 3 años casada con Manuel Godoy y estaba embarazada de la que sería la única hija de la pareja, Carlota. A su marido lo pintó un año más tarde en este cuadro de grandes dimensiones que le encargó el omnipotente ministro tras su victoria en la Guerra de las Naranjas, un breve conflicto bélico que enfrentó a España y Francia unidas contra Portugal. Godoy se convirtió en uno de los más fieles mecenas del pintor. En años posteriores, Goya no solo retratará a miembros de la aristocracia española como entre otros el conde de Fernán Núñez y su esposa o la marquesa de Villafranca, que por cierto aparece en este cuadro pintando a su marido. También a la alta burguesía que quiere contar con los servicios de un artista de su reputación. Fue el caso del actor cartagenero Isidoro Máiquez, a quien retrató en 1807 y que 5 años antes se había convertido en el actor español de mayor prestigio tras interpretar en Madrid el Otelo de Shakespeare, y de la famosa actriz barcelonesa Antonia Zárate, a quien pintó en 2 ocasiones, en torno a 1810, ya en plena invasión napoleónica, y un año más tarde, cuando ya había fallecido la mujer y su hijo le encargó a Goya este otro cuadro que el artista hizo a partir del anterior. Y en el terreno personal, en 1805, con motivo de la boda de su hijo Javier con Gumersinda Goicoechea, hija de un importante comerciante de origen navarro, llevó a cabo 7 retratos en miniatura con forma circular, de la novia y el novio, y de los padres y 3 hermanas de ella. Un año después, cuando Goya había alcanzado los 60 años de edad, nació el que fue su único nieto, Mariano, a quien quiso muchísimo y retrató en 3 ocasiones. En cuanto al entorno político, se había vuelto muy convulso por las conspiraciones del príncipe heredero Fernando, apoyado por Napoleón Bonaparte, contra Godoy y su propio padre, Carlos IV. En 1808 esas maquinaciones concluyeron con el motín de Aranjuez, que supuso la caída del valido del monarca y terminó en la abdicación del rey en favor de su hijo. Poco le duraría el reinado a Fernando VII. El 5 de mayo, 3 días después del alzamiento del pueblo de Madrid ante los franceses, Napoleón consiguió que tanto el monarca español como su padre, Carlos IV, renunciaran a la corona española en su favor, en las conocidas como abdicaciones de Bayona. De manera que Bonaparte convirtió España en un estado satélite de Francia, gobernado por uno de sus parientes, su hermano José, que fue proclamado José I de España a finales de julio de ese 1808. Muy pronto, tras la victoria española de Bailén, que supuso la primera derrota en campo abierto del ejército napoleónico, el monarca extranjero tuvo que abandonar Madrid, pero Napoleón terminó entrando en la capital española a finales de ese año e hizo que los habitantes de la ciudad juraran fidelidad a su hermano. En septiembre se había formado en Aranjuez la Junta Central, el gobierno que representaba a la España libre que iba a seguir ofreciendo resistencia a los franceses en la Guerra de la Independencia, un organismo que en diciembre se trasladó a Sevilla y poco después a la provincia de Cádiz. Esta Junta Central terminó sustituida por el Consejo de Regencia. Aquella Cádiz de 1812 fue la cuna de la primera Constitución española, la Pepa, llamada así porque se aprobó un 19 de marzo, es decir, en la festividad de San José. Durante la guerra, la mayor parte del tiempo Goya permaneció en Madrid, como pintor de la corte. En julio de 1812, el artista sufrió la pérdida de su esposa, Josefa. Sabemos muy poco de esta mujer y es curioso que, siendo hermana y esposa de pintores célebres, no conservemos un retrato oficial de ella. Sí tenemos un dibujo al carboncillo que le hizo su esposo en 1805, cuando tenía 58 años. Y en este punto debemos hablar de uno de los cuadros más enigmáticos del pintor español. Se trata de este. Tradicionalmente se ha identificado a esta joven de sonrisa serena con Josefa, pero diversos autores señalan que es posible que no sea ella, ya que las fechas no concuerdan. El cuadro se data en torno a 1798, cuando la esposa del artista ya tenía 50 años, muchos más de los que tendría la retratada, que aparenta unos 30.
Otros expertos consideran que es posible que el cuadro sea posterior a la muerte de Josefa, es decir, de después de 1812, y que la retratada sea en realidad Leocadia Zorrilla, quien, como veremos, se convirtió en ama de llaves y, según se cree, pareja de Goya durante sus últimos años de vida. En 1811, Goya había tenido que jurar fidelidad a José I después de que le concedieran la Orden Militar de España, con la que Bonaparte pretendía premiar el valor y la fidelidad militares. Según el artista de Fuendetodos, jamás la lució. Aunque Goya seguramente vio con buenos ojos algunas de las reformas implantadas por Napoleón, como la abolición de la Inquisición española, a la que, como sabéis, no le guardaba ninguna simpatía el artista maño, no dio muestras públicas de ser partidario del nuevo monarca. Se limitó a realizar su trabajo como pintor de cámara. Así no solo retrató a nobles españoles, sino también a autoridades del nuevo gobierno napoleónico. ¿Y al nuevo monarca? ¿También los retrató? Aquí tenemos dos historias curiosas que contaros. La primera de ellas es la de este óleo titulado Alegoría de la Villa de Madrid, pintado por Goya en 1809. Resulta que el Concejo de la Villa de Madrid, el ayuntamiento, le encargó hacer un retrato del monarca extranjero para homenajearlo. Como el artista no disponía del modelo para realizar el cuadro y solo tenía en su poder una estampa con el rostro del rey realizada en Roma, decidió pintar una obra alegórica de la ciudad y limitarse a mostrar la efigie de Bonaparte dentro del óvalo que veis. La protagonista de la imagen es esta mujer con corona que simboliza Madrid y se apoya en el escudo de la ciudad, con el oso y el madroño. Y el perrito blanco cae a sus pies. Simboliza la fidelidad. Vemos también que sujetan el retrato dos figuras aladas y lo sobrevuelan otras dos, que representan la fama con la trompeta y la victoria con la corona de laureles. Os estaréis diciendo, aquí falla algo, porque en ese óvalo no hay ningún retrato, solo pone 2 de mayo. Pues bien, resulta que en 1812, tras la batalla de los Arapiles y la victoria del duque de Wellington, que hizo abandonar Madrid al ejército francés, el ayuntamiento de la capital hizo borrar la imagen del rey galo y sustituirla por la palabra Constitución. Sin embargo, José I regresó a Madrid unos meses después y encargaron a Goya que volviera a pintar de nuevo el retrato del monarca extranjero, trabajo que el de Fuendetodos delegó en uno de los discípulos en los que más confiaba, Felipe Abás, a quien supervisó en la tarea. Pero ahí no acaba la cosa, como imaginaréis. Los cambios que se hicieron en este cuadro aún fueron numerosos. Cuando terminó la guerra entre franceses y españoles, otro discípulo de Goya, Dionisio Gómez, se encargó de reescribir la palabra Constitución. Pero, a su regreso a España, Fernando VII abolió la Carta Magna, de manera que las autoridades municipales de la capital encargaron al artista zaragozano que sustituyera la palabra Constitución de este cuadro por un retrato del monarca absolutista. Y Goya lo hizo, pero le quedó tan mal que en 1826 encargaron a otro pintor que volviera a hacerlo. 17 años después, para demostrar que en España se había dejado atrás el régimen absolutista, sustituyeron el retrato del monarca por, según unas fuentes, la inscripción Libro de la Constitución y, según otras, un dibujo de dicha Constitución. Y finalmente, en 1873, ya destronada Isabel II, heredera de Fernando VII, el alcalde de Madrid, que entonces era el liberal Marqués de Sardoal, ordenó que en el cuadro se pusiera un letrero con las palabras 2 de mayo, por ser un hecho histórico genérico que no estaba sujeto a las opiniones cambiantes de los hombres. Curiosa la historia de este cuadro, ¿no creéis? Para contaros la segunda historia debemos viajar muchos años hacia adelante, hasta 2011, cuando investigadores del Rijksmuseum de Ámsterdam, donde se encuentra este retrato del juez don Ramón Satué pintado por Goya, descubrieron mediante un escaneo macrofluorescente de rayos X un retrato oculto detrás que creen que podría ser
de José Bonaparte. El artista zaragozano habría cubierto esta pintura con la de Ramón Satué en el año 1823, año en el que llegó a su fin el trienio constitucional, una sublevación militar liderada por el teniente coronel Riego para poner fin al absolutismo de Fernando VII y obligar al monarca a jurar la Constitución de 1812. Dadas las condecoraciones que el desconocido de la imagen primigenia luce y el uniforme que viste, parece un militar francés de alto rango que podría ser el mismísimo José I de España. Este cuadro se pintó en torno a 1810. Por cierto, durante los 6 años de ocupación de las fuerzas napoleónicas, se produjo una gran destrucción, expoliación y dispersión del patrimonio español. Cientos de esas obras terminaron en el Museo Napoleón de París, que hoy conocemos como Museo del Louvre. Y Goya no tuvo otra que participar en ello, ya que José Bonaparte le ordenó a él y a otros pintores de la corte que seleccionaran cuadros de las colecciones reales para enviarlos a la pinacoteca parisina. Tras la caída del emperador en Waterloo, el general vitoriano Miguel Ricardo de Álava, que era el embajador español en los Países Bajos, entró en París junto a Wellington y recibió el encargo del gobierno de Fernando VII de recuperar los cuadros que se habían llevado los franceses. Y así lo hizo. Con el apoyo directo de sus aliados ingleses, asaltó por la fuerza el Palacio del Louvre en 1815 y terminó recuperando un patrimonio expoliado de valor incalculable, aunque hubo otras muchas obras que ya pertenecían a otras colecciones privadas que nunca regresaron a España. Durante los años del conflicto bélico con los franceses, Goya trabajó en su serie Los desastres de la guerra, que concluyó en 1815. Si contamos también los posteriores caprichos enfáticos, que son los desastres 65 al 82, la serie publicada está compuesta por 82 grabados. A través de ellos, Goya critica la terrible violencia que asolaba el país, el fanatismo, el terror, la injusticia, la muerte. Lo normal entre los artistas de la época de la Guerra de la Independencia era representar el conflicto como algo heroico, por supuesto con fines propagandísticos, de manera que aquel fue un encargo realizado en 1810 por el general Palafox, líder de la resistencia zaragozana contra los franceses, para que Goya y otros artistas contemporáneos ensalzaran a los patriotas españoles dando testimonio del sitio de Zaragoza. Sin embargo, según fue avanzando en su trabajo el de Fuendetodos, lo que terminó haciendo fue denunciar desde una perspectiva crítica y muy personal las atrocidades cometidas por los dos bandos en la contienda. De hecho, en muchas de las escenas no se puede identificar a los autores de esas barbaries. Algunos han tachado a Goya de afrancesado, mientras que otros ensalzan su patriotismo nacionalista. Lo que el pintor de Fuendetodos hizo fue denunciar la violencia y capacidad de destrucción de todos los contendientes en una guerra. En esta estampa, titulada Con razón o sin ella, contemplamos a un pelotón de soldados napoleónicos que va a fusilar a 2 patriotas españoles. En esta otra, que es la siguiente de la serie y se titula Lo mismo, podemos ver a un español con gesto enloquecido que está a punto de matar con el hacha a un soldado francés que ya está en el suelo y parece suplicar por su vida. Con los caprichos enfáticos completó la serie. En junio de 1813, las tropas francesas que escoltaban a José I en su huida de la península perdieron la definitiva batalla de Vitoria frente a las tropas inglesas, españolas y portuguesas. Solo unos meses después, en diciembre, Fernando VII recuperó el trono y volvió a España en la primavera de 1814. De inmediato, anuló los decretos de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. El regreso del monarca se acompañó de una severa represión contra los liberales y los afrancesados, y en estos caprichos enfáticos de Goya
se puede inferir siempre de forma velada su rechazo a esa represión. Así, en este grabado titulado No saben el camino, contemplamos a un ciego en el que numerosos expertos creen ver al monarca absolutista, alejado de las ideas ilustradas y de la luz de la razón, guiando a una hilera de personas, el pueblo español, representado con todas sus clases sociales. La primera edición que se publicó de estos 82 grabados, llevada a cabo por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fue póstuma en 1863 y fue entonces cuando se les dio el nombre de Los desastres de la guerra. Goya está considerado uno de los mejores grabadores de todos los tiempos, para muchos a la altura de Durero, Rembrandt y Picasso. Como podéis imaginar, la represión contra los liberales y los afrancesados hizo temer a Goya por lo que le pudiera pasar a él. Como profundo racionalista que era, se había mostrado partidario de las ideas ilustradas y durante la invasión francesa y el reinado del hermano de Napoleón había conservado su puesto como pintor de cámara. Sin embargo, su capacidad de resiliencia, de adaptarse a las circunstancias, de nuevo lo ayudó a salir adelante. Recibió en 1814 un encargo del cardenal Luis María de Borbón y Vallabriga, hijo del infante don Luis, exiliado en Arenas de San Pedro y por tanto primo de Carlos IV. ¿Recordáis aquel niño del que os dijimos que debíais recordar el nombre porque os hablaríamos de él? Este cardenal había sido nombrado en 1813 presidente de la regencia que debía gobernar en nombre de su pariente Fernando VII, que se encontraba fuera de España. Fue el propio Goya quien se ofreció al Consejo de Regencia para realizar este encargo, previo a la llegada del monarca, para intentar congraciarse con el régimen que se venía y mantener más o menos su estatus. De él surgieron dos célebres obras de arte, las dos de gran formato, que conmemoran la lucha del pueblo español contra los invasores galos y que Goya pintó en 1814. Como muchos ya habréis supuesto, estamos hablando de los cuadros conocidos popularmente como la lucha con los mamelucos y los fusilamientos. El primero representa la carga de dicha fuerza de soldados egipcios encuadrados en la caballería de Napoleón durante el levantamiento del 2 de mayo por parte del pueblo madrileño. Hay quien defiende que Goya fue testigo directo de los hechos, que pudo presenciarlos desde la casa de su hijo Javier, y quien opina que es más factible que lo hiciera a través de los testimonios de otros. El segundo óleo, el de los fusilamientos, muestra la terrible represión napoleónica que llegó un día después, el 3 de mayo. Los rostros de los madrileños reflejan el terror que sienten. El hombre que viste la camisa blanca y que es una fuente de luz en el cuadro, alza los brazos, indefenso frente a sus verdugos, como un mártir, consciente de que en breve su cuerpo inerte caerá junto a los de los compañeros que ya han sido ejecutados. La escena está cargada de una gran crudeza y Goya se posiciona claramente del lado de los ejecutados, frente a sus fríos ejecutores. Volviendo al reinado de Fernando VII, de las primeras cosas que hizo el rey absolutista tras su regreso a España fue, además de abolir la pepa, meter en prisión a algunos miembros notables de la regencia y diputados liberales. Su familiar, Luis María de Borbón, tampoco se salvó. El rey lo obligó a renunciar al arzobispado de Sevilla y fue desterrado a Toledo. Aunque Goya superó el proceso de depuración de los funcionarios de palacio que se produjo y llegó a retratar en varias ocasiones al nuevo monarca y también a su mano derecha, el duque de San Carlos, el puesto de primer pintor de cámara lo ocupó otro artista, el valenciano Vicente López Portaña, que se había convertido en el favorito del rey y era de estilo más clasicista que el Maño. Por cierto, López Portaña fue quien le hizo a Goya este magnífico retrato con 80 años, 2 antes de que el zaragozano falleciera y que se convirtió probablemente en la imagen más conocida de Goya, incluso más que sus propios autorretratos.
La última gran serie de grabados del Maño, Los Disparates, es una serie de 22 grabados que el artista inició en 1815 o 1816 y dejó sin concluir 8 años después, cuando, como veremos, se marchó a Francia. Otros expertos creen que los ejecutó entre 1815 y 1819. En cualquier caso, las planchas quedaron en el olvido y no llegó a publicar esos grabados en vida. Nos presentan un mundo desconcertante, desquiciado, distorsionado, visto desde un punto de vista pesimista. La primera estampa de la serie, titulada Disparate femenino, la protagonizan 6 mujeres que están manteando a unos hombres y a un burro. Qué diferente es del pelele, aquel cartón de carácter risueño que sirvió para el diseño de un tapiz y que vimos al principio, ¿verdad? Los grabados de esta serie de Los Disparates no parecen tener un orden concreto y son difíciles de interpretar. Algunos ven en ellos de nuevo una crítica social y política al oscurantismo que representaba Fernando VII tras el fracaso de la razón ilustrada. Goya había confiado en que se podría acabar con la ignorancia, que el mundo cambiaría, pero no había sido así. En estos grabados vemos muchas alusiones a los carnavales, fiestas que tradicionalmente animaban al desenfreno y la transgresión de las normas, al enfrentamiento con la autoridad política y religiosa. Por ejemplo, se cree que este grabado que estamos viendo, el número 4, titulado Bobalicón, que es como se llamaba la figura gigante que bailaba el son de las castañuelas en los carnavales y que parece aterrar al otro personaje que se protege con un monigote, podría contener un mensaje anticlerical. En estos años, Goya también atendió, por supuesto, a los encargos de particulares, como el retrato que le hizo al 10º duque de Osuna en 1816, y en ese mismo año vio la luz su serie de grabados La Tauromaquia, compuesta por 33 estampas. Normalmente se aprecia en ella un carácter lúdico porque se interpreta que a Goya le gustaba la fiesta de los toros, aunque, como hemos dicho, no todos los expertos son de esa opinión. Y probablemente eligió este tema porque sabía que no le traería problemas con el recién restaurado Tribunal de la Inquisición. El de Fuendetodos también recibió encargos de la Iglesia, como el ya mencionado La Última Comunión de San José de Calasanz, y que pintó en 1819, el mismo año en que compró la Quinta del Sordo, una casa de 2 plantas situada a las afueras de Madrid, a orillas del Manzanares, que incluía un amplio terreno alrededor. Curiosamente, el nombre Quinta del Sordo no hace alusión a la sordera de Goya, sino a la del anterior propietario que sufría su mismo problema de salud. Allí se trasladó a vivir junto a su ama de llaves, Leocadia Zorrilla, de 30 años y que era prima de su nuera, Gumersinda. De hecho, según diversas fuentes, Goya y Leocadia se conocieron en la boda de Javier con su esposa en 1805. Pero fue una década después cuando Leocadia empezó a trabajar para el pintor, tras separarse de su marido, Isidoro Weiss, un comerciante de origen alemán con quien había tenido 3 hijos. A Goya y a Leocadia, 42 años menor que el pintor, se les atribuye una relación sentimental que habría durado hasta la muerte del artista. Desde luego, Leocadia permaneció a su lado hasta ese momento. Pero es que además se ha especulado mucho sobre la paternidad de la hija pequeña de Leocadia, llamada Rosario Weiss, y nacida en 1814, puesto que para entonces ya hacía 3 años que el esposo la había acusado de infidencia, es decir, de no respetar la confianza y fe debida al otro. Algunos sugieren que Goya era el padre de la niña. Él mismo enseñó a dibujar a Rosario, quien tenía un gran talento y terminó siendo pintora. No podemos saber con certeza si fue hija biológica de Goya o no. Lo más probable es que no, pero sí parece que el artista la quiso como a una hija. Se refería a ella como mi Rosario. Además de contar con las lecciones del propio Goya, la niña, cuando tenía 9 años, recibió unos meses de formación del arquitecto asturiano Tiburcio Pérez Cuervos, amigo cercano del pintor.
Rosario, igual que Goya, y pese a que falleció con solo 28 años, llegaría a trabajar para la corte española. A partir de 1842 y hasta su muerte en 1843, dio clases de dibujo a la joven reina Isabel II y a su hermana, la infanta Luisa Fernanda. Pero regresemos de nuevo a la historia de nuestro protagonista de hoy, Goya, a 1819 y a la Quinta del Sordo, porque no podemos pasar por ese lugar sin hablaros de las enigmáticas pinturas negras que el artista aragonés pintó allí. Lo hizo directamente sobre el yeso de sus paredes y reciben el nombre de pinturas negras por los pigmentos oscuros que usó para darles vida y porque resultan angustiosas, propias de alguien que está sufriendo una pesadilla. Para entonces, Goya ya tenía 73 años y había visto de todo en esta vida. Por un lado, estaban los avatares que venía sufriendo su país, España, que había pasado de una cruenta guerra de independencia a la oscuridad que representaban el absolutismo de Fernando VII y el regreso del Tribunal del Santo Oficio. Y por otra parte, el artista había sufrido no pocas desgracias personales, como las muertes de todos sus hijos, menos Javier, el fallecimiento de su gran amigo Martín Zapater en 1803 y posteriormente el de su esposa, y por supuesto la sordera total que padecía. Además, a finales de ese año de 1819 sufrió una enfermedad grave que casi acabó con su vida. Ignoramos si tuvo relación con la que lo había dejado sordo con 46 años. En este cuadro de 1820 que le hizo al médico que lo trató, Eugenio García Arrieta, a quien podemos ver ofreciéndole una medicina, el propio Goya se autorretrató con aspecto exhausto, agonizante. ¿Y quiénes son las mujeres que aparecen tras ellos? Algunos expertos consideran que el artista quiso representar a las parcas, consciente de que había estado a punto de morir. Con toda esa carga emocional sobre los hombros, el de Fuendetodos acometió las pinturas negras, 14 escenas con las que decoró las paredes recubiertas de yeso mediante la técnica de óleo al seco. Sí, es como lo estáis entendiendo, no pintó sobre lienzos, sino como si fueran murales, directamente sobre las paredes. Por tanto, parece que nunca las hizo con la intención de llegar a venderlas, y eso hace pensar que serían una especie de diálogo interior del artista. No existe consenso acerca de la disposición de cada una de estas obras en la casa. Según el historiador del arte Valeriano Bozal, experto en Goya, en la planta baja de la casa estarían las siguientes: Saturno devorando a un hijo, Judith y Holofernes, una manola, Leocadia Zorrilla, dos viejos comiendo, el aquelarre o el cabrón y la romería de San Isidro, mientras que en la planta de arriba se encontrarían las otras 7, 2 mujeres y un hombre, la lectura, duelo a garrotazos, el Santo Oficio, las parcas Atropos, Asmodea y perro semihundido. Hoy ni siquiera se puede visitar el edificio donde estaban, ya que fue derribado en los primeros años del siglo XX. ¿Qué sensación os recorre a vosotros al ver estas pinturas? ¿Pesimismo? ¿Soledad? ¿Pesadumbre? ¿Decepción? Seguramente cada uno, en base a nuestras circunstancias personales, sienta algo diferente, porque las obras de Goya son tan profundas que tienen la cualidad de permitirnos interpretarlas a cada uno de una manera distinta. Pero sin duda, a casi todos nos impactan.
No sabemos cuándo empezó estos trabajos, pero es posible que parte de ellos los hiciera durante el trienio liberal de 1820-1823, el levantamiento militar que obligó a Fernando VII a acatar la Constitución de 1812. Hace unas décadas, el Museo del Prado realizó unos estudios radiográficos de las pinturas y eso nos permitió saber que aquellas escenas tan inquietantes se habían pintado sobre otras con motivos y estilos muy diferentes. Sabemos, por ejemplo, que debajo de Saturno devorando a un hijo, Goya había pintado un bailarín. ¿Qué lo llevó a cambiar su temática a otra mucho más pesimista? ¿Fue la enfermedad que a punto estuvo de costarle la vida? No lo sabemos. Antes hemos dicho que la casa donde estaban esas pinturas negras se demolió. ¿Y qué pasó con estas enigmáticas obras que, como sabéis, eran murales, no lienzos? Cuando Goya, como veremos, decidió exiliarse en Francia, le cedió la Quinta del Sordo a su querido nieto Mariano. En 1828, tras la muerte de su padre, Javier pidió a un amigo de Goya, el pintor madrileño Antonio de Brugada, que también se encontraba exiliado en tierras galas, pero que había vuelto a España durante un breve periodo de tiempo, que catalogara las pinturas negras, y el inventario de Brugada nos ha ayudado a intuir la disposición original de la que antes os hemos hablado. En 1830, Mariano le cedió la propiedad de la Quinta del Sordo a su padre, pero ambos la descuidaron y una mala gestión económica de sus finanzas los dejó en dificultades económicas. De forma que, tras la muerte de Javier, en 1859 Mariano se vio obligado a vender la que había sido la última residencia de su abuelo en España. La Quinta del Sordo pasó por diversos propietarios hasta que en 1873 acabó en las manos de un coleccionista de arte francés, el banquero y barón Frédéric-Émile d'Erlanger, que quiso recuperar las pinturas, estaban muy deterioradas, y venderlas, de manera que planeó que arrancaran los murales para trasladarlos a lienzos. Esta compleja y delicada operación la llevó a cabo entre 1874 y 1876 el restaurador y pintor valenciano Salvador Martínez Cubells, que logró paliar los desperfectos de las obras. Recordemos que llevaban casi medio siglo abandonadas. Para obtener la película pictórica usó una técnica de arranque bastante agresiva llamada strappo. Podemos saber que en su trabajo de restauración realizó algunas alteraciones para ciertos expertos desafortunadas, porque antes de que se arrancaran de los muros las obras, el francés Jean Laurent tomó unas fotografías de ellas. Así, por ejemplo, Goya no pintó a los dos protagonistas de Duelo a garrotazos con las piernas medio enterradas en la vegetación, como hoy los vemos, sino que sus extremidades se movían entre esa hierba. Aunque d'Erlanger se llevó estos lienzos a la Exposición Universal de París, celebrada en 1878, no logró vender ninguno, de modo que pocos años después se los donó al Estado español y éste las remitió al Museo del Prado, donde hoy se conservan. Que en abril de 1823 llegara a su fin el trienio liberal debió de afectar anímicamente a Goya. Fernando VII, nada contento con los gobiernos constitucionales en España, pidió ayuda a los monarcas de Francia, Prusia, Rusia y Austria, y estos reunieron y enviaron a un ejército conocido como los 100.000 hijos de San Luis, que cruzó los Pirineos para ayudar al Borbón a restaurar su monarquía absoluta. De nuevo, la represión que sufrieron los liberales a manos del rey fue brutal, de manera que Goya decidió abandonar España. Tras cederle la Quinta del Sordo a su nieto Mariano, se ocultó en casa de un amigo durante unos meses y en junio de 1824, con 78 años, pidió al rey un permiso de 6 meses, arguyendo que, por prescripción médica, necesitaba viajar a la localidad francesa de Plombières para tomar allí sus aguas minerales y así mitigar las enfermedades y achaques propios de su avanzada edad. Sin embargo, su destino no fue
Plombières, sino París, previo paso por Burdeos, localidad gala donde se habían cobijado otros amigos liberales suyos, como el poeta y dramaturgo Leandro Fernández de Moratín. Este, por cierto, encontró a su amigo sordo, viejo, torpe y débil, y sin saber una palabra de francés, y tan contento y tan deseoso de ver mundo. A primeros de septiembre, el de Fuendetodos regresó a Burdeos para instalarse allí. Con él se reunieron Leocadia, que como hemos dicho se cree que tal vez era su pareja y no solo su ama de llaves, y sus dos hijos pequeños, Rosario y Guillermo. No creáis que Goya se fue al exilio para no regresar más. Viajó en varias ocasiones a Madrid, una de ellas en 1826, para llevar a cabo los trámites de su jubilación definitiva, a la que Fernando VII no puso ninguna traba. Le concedieron una renta de 50.000 reales, de lo que podemos inferir que el artista maño no fue objeto de la persecución a la que el régimen sí sometió a otros. Fue entonces cuando Vicente López Portaña, primer pintor de cámara en la corte española, le hizo este retrato. Un año más tarde, Goya viajó de nuevo a Madrid y aprovechó la visita para retratar a su nieto Mariano en la Quinta del Sordo. Algunos consideran que este fue el último cuadro que pintó el gran artista aragonés. Como hemos dicho, llegó a Burdeos con 78 años, pero desde luego no le faltaba la vitalidad necesaria para seguir pintando y seguir aprendiendo, ya que puso en práctica una nueva técnica con la que había tomado un primer contacto en Madrid, la litografía, y que usó para imprimir a finales de 1825 Toros de Burdeos, una serie de 4 estampas. También dibujó a lápiz y pintó obras de formato pequeño. Entre ellos destaca La lechera de Burdeos, que algunos consideran una obra precursora del impresionismo. Por cierto, la modelo podría ser precisamente Rosario Valls. ¿Notáis que el colorido es más alegre que el de las obras que hizo en estos años? Curiosamente, algunos expertos atribuyen esta obra a Rosario en lugar de a Goya, pero por entonces la joven solo tenía 13 años y se cree poco probable que ya pudiera hacer una obra de esta maestría. Lo que sí sabemos es que este fue el único cuadro de Goya que se quedaron Rosario y su madre tras la muerte del pintor. De aquella época es también este retrato que el artista hizo de su amigo Leandro Fernández de Moratín. A mediados de 1827, cuando ya tenía 81 años y había perdido parte de su vista, pintó sus dos últimos cuadros, el de un comerciante y banquero español llamado Juan Bautista de Mugiro en mayo y el que hemos mencionado de su nieto Mariano en julio. Francisco de Goya y Lucientes, autor de unas 1900 obras entre óleos, frescos, grabados, dibujos y estampas, falleció en torno a las 2 de la madrugada del 16 de abril de 1828, cuando tenía 82 años. Se cree que por un accidente cerebrovascular, una apoplejía. Lo acompañaron en sus últimas horas su nieto Mariano, su nuera Gumersinda, Leocadia y Rosario y amigos como el pintor Brugada. Su hijo Javier, que estaba de camino, no llegó a tiempo de verlo con vida. A Goya le dieron sepultura al día siguiente en el cementerio de Burdeos, La Chartreuse, en el mismo panteón de forma cilíndrica y unos 2 metros de alto, donde descansaban desde hacía 3 años los restos de su consuegro y amigo, Martín Miguel de Goicoechea. Medio siglo después de la muerte de Goya, Joaquín Pereira, que era el cónsul español en Burdeos por aquel entonces, topó con esta doble tumba mientras paseaba por el camposanto de la Chartreuse, donde él mismo tenía enterrada a su esposa. Encontró el panteón de Goya abandonado, en un estado ruinoso. Tras informar a las autoridades españolas y francesas, logró que 8 años después de su hallazgo, en 1888, exhumaran los restos del artista zaragozano. Pero, para sorpresa de todos los que se encontraban allí presentes, al esqueleto de Goya le faltaba el cráneo.
qué le había sucedido a la cabeza de Goya. Unas teorías apuntan a que, dada la genialidad del difunto, pudieron robarla los frenólogos. La frenología es una pseudociencia basada en las teorías del austriaco Franz Joseph Gall, que se hizo muy popular en el siglo XIX, incluso entre reputados anatomistas, y que estudiaba la forma y el tamaño de los cráneos y con los datos obtenidos explicaba cómo era la mente de una persona, su comportamiento y carácter, así como las habilidades que poseía. Tal vez un frenólogo o un grupo de ellos robó el cráneo del reputado artista para analizarlo y estudiar su gran talento. Pero no se hallaron en la madera del ataúd indicios de que hubiera sido abierto. Otros apuntan que fue el propio Goya, siempre interesado en los avances de la ciencia, quien aceptó donar su cabeza a un médico amigo suyo. Se habla del doctor Jules Lafargue para que pudiera estudiarla, pero esta teoría a priori no tiene demasiado recorrido porque hubo testigos de que sí enterraron al pintor español con la testa intacta, o eso dijeron. También hay quien cree que este es el cráneo de Goya. ¿Y quién pintó este cuadro que hoy posee el Museo de Zaragoza? Fue el asturiano Dionisio Fierros en 1849, 2 décadas después de la muerte del artista de Fuendetodos. El caso es que en el dorso del cuadro podemos leer un letrero que dice «Cráneo de Goya pintado por Fierros». No os vamos a contar aquí toda la historiografía relativa a este cuadro y el periplo que algunos le atribuyen, porque nada se sabe a ciencia cierta, pero se cree que esa inscripción que alude a Goya es muy posterior a la época en la que el propio Fierros hizo el cuadro. El Museo de Zaragoza en su sitio web señala: todo hace pensar en un letrero añadido posteriormente, verosímilmente en época reciente y con ánimo de revalorizar el óleo, engañando. Así que de momento, lo que sucedió realmente con el cráneo de Goya continúa siendo todo un misterio. El caso es que terminaron repatriando los restos del pintor aragonés a España un año después, en 1889. Tras pasar 11 años en la cripta de la Colegiata de San Isidro de Madrid, mientras se construía el panteón que iba a acoger sus restos, finalmente en mayo de 1900 enterraron al artista en el cementerio de San Isidro, en el llamado Panteón de Hombres Ilustres, junto a otras 3 personalidades españolas que habían fallecido en suelo francés: Leandro Fernández de Moratín, el poeta y jurista Juan Meléndez Valdés y el filósofo y político Juan Donoso Cortés. Así, la sepultura consta de 4 tumbas situadas alrededor de un pedestal con una columna de varios metros de altura, coronada por una estatua en mármol de Carrara, que es una alegoría de la fama, a unos 100 metros del pequeño nicho en el que reposan los restos de Pepita Tudó, ya sabéis, la supuesta modelo de la maja vestida y la maja desnuda del artista. De modo que en el cementerio de San Isidro de Madrid podéis visitar aún esa tumba de Goya, pero solo se trata de un cenotafio, puesto que el cuerpo del artista ya no se encuentra ahí. Por cierto, además del cenotafio de Burdeos, donde fue enterrado originalmente Goya, y este del cementerio madrileño de San Isidro, está el de la Plaza del Pilar de Zaragoza. En ese punto se encuentra el monumento funerario con forma circular que instalaron en el Campo Santo bordelés de la Chartreuse tras el traslado del cuerpo de Goya a España en 1899. ¿Y cómo ha terminado en la capital aragonesa? El Ayuntamiento de Burdeos y los herederos de la familia Goicoechea se lo entregaron a Zaragoza con motivo de las celebraciones por el centenario de la muerte del artista. ¿Y entonces dónde se encuentran los restos de Goya? Su cadáver fue trasladado de nuevo en una mañana fría y lluviosa de 1919 a la ermita de San Antonio de la Florida. Allí,
en el altar mayor, Goya encontró su descanso definitivo justo al abrigo de una de sus grandes obras maestras. ¿Y vosotros, qué opináis de la historia de Goya? ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de su vida? ¿Tenéis alguno de sus cuadros entre vuestros favoritos? Nos gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.